Muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo de esta nueva serie en el canal. Una serie que, como ya os dije, voy a dar mi opinión sin tapujos, sin pelos en la lengua sobre diferentes temas relacionados con la NBA, ya sea actualidad, históricos, debate, comparación por ejemplo de un jugador con otro, absolutamente de lo que sea. Y en el primer capítulo vamos a hablar de las declaraciones que hizo apenas unas semanas Kevin Garnett acerca de LeBron James y de su salida de Cleveland Cavaliers a Miami Heat. Y es que, como ya sabéis, hace apenas unas semanas Kevin Garnett hizo una serie de declaraciones un poco polémicas acerca de LeBron James y las razones que le llevaron a firmar por Miami Heat y a dejar al equipo de sus corazones, a Cleveland Cavaliers. En esas declaraciones Kevin Garnett decía que la mayor razón, o la parte que más importancia tenía en esta decisión, fueron esos Boston Celtics de aquel super equipo formado por Ray Allen, Paul Pierce y Kevin Garnett. Aquellos Boston Celtics que ganaron un anillo en el 2008 y llegaron a unas finales de nuevo en 2010, que perdieron precisamente contra Los Ángeles Lakers. En esas polémicas declaraciones, Kevin Garnett decía esto: destrozamos a LeBron, ¿entiendes cómo acabó en Miami? Él estaba tratando de consolidarse porque no quería toda la presión sobre sí mismo. En los Celtics no nos importaba una mierda a LeBron, no le teníamos miedo y no creíamos que pudiera ganarnos a nosotros 5, equipo de los Celtics del Big Three. Pues bien, luego hablaremos de las declaraciones que hace acerca de las finales de conferencia del 2012, pero me quiero quedar sobre todo en estas primeras declaraciones en las que dice que realmente LeBron se va a Miami porque no quiere que todas las responsabilidades recaiga sobre sí mismo, porque se estaba intentando consolidar en la NBA. Y también quiero hablar de esa frase de estábamos seguros que no nos iba a ganar con nosotros 5 en pista, haciendo referencia a esos Boston Celtics con Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, Kendrick Perkins y Rajon Rondo, que era un quinteto brutal, daba miedo. Yo personalmente en ciertos momentos de estas declaraciones sí que doy la razón en parte a Kevin Garnett. ¿Por qué digo esto? Sí que creo que los Boston Celtics tuvieron mucha importancia, mucho peso a la hora de que LeBron tomara la decisión de irse de Cleveland a Miami Heat. ¿Por qué digo esto? Realmente creo que hay dos momentos clave que propician la firma de LeBron por Miami. Uno, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics en el año 2008. Boston elimina a Cleveland, luego finalmente llegarían a las finales, ganarían el último anillo. Y las otras, para mí, más importantes que estas últimas que acabo de destacar, 2010, donde se enfrentan otra vez Cleveland Cavaliers contra Boston Celtics, y en ese año Boston no le ganó en 7 partidos, le ganó en 6. Y fue realmente el último partido en el TD Garden que LeBron James jugaba con la camiseta de Cleveland. Finalmente, al año siguiente, firmaría con Miami Heat. Yo sí que creo que en ese momento Boston tuvo mucho peso. ¿Por qué digo esto? Porque realmente creo que en ese mismo momento LeBron James se dio cuenta que no podía mantenerse estático, es decir, tenía que hacer algo totalmente diferente a lo que ya había hecho para volver a unas finales de la NBA. Hay que recordar que LeBron ya jugó con los Cavs en 2007 y las perdió contra San Antonio Spurs. Pero realmente creo que por esas finales, sobre todo del año 2010, se dio cuenta que al final el equipo a batir en la conferencia este y el principal obstáculo que se encontraba para llegar a esas tan codiciadas finales eran esos Boston Celtics de Kevin Garnett, Ray Allen y Paul Pierce, y que él tenía que hacer algo totalmente diferente para batir a ese equipo, porque si se quedaba en Cleveland, tal y como estaba el proyecto de Cleveland, no iba a conseguir absolutamente nada. Y si os dais cuenta, cuando LeBron James firma por Miami Heat, se forma un Big Three muy parecido, realmente calcado, a que se formó en 2007 en Boston Celtics. Es decir, el Big Three de Miami está formado por un escolta, un alero y un ala pivot, exactamente lo mismo que el de Boston Celtics. El escolta, Ray Allen, en el caso de Miami, Dwayne Wade. En el caso de, por ejemplo, el ala pivot, Kevin Garnett, Chris Bosh. Y en el caso del alero, Paul Pierce y LeBron James. Realmente creo que la principal razón por la que al final vimos ese Big Three en Miami, Wade, LeBron y Bosh, fueron esos Boston Celtics del super equipo, porque realmente el equipo que comandaba en el este eran esos Boston Celtics, no era otro equipo. A todo esto también quiero destacar, si echamos la memoria atrás y nos vamos a 2007, hay que recordar que mucha gente hablaba de que iba a ser negativo juntar a esos 3 jugadores en Boston Celtics, porque iban a batir absolutamente todos los récords e iban a dominar la liga. Hay que destacar que Boston consiguió vía traspaso a Ray Allen, procedente de Seattle Supersonics, y a Kevin Garnett, procedente de Minnesota Timberwolves, para juntarlos con Paul Pierce.
y todo el mundo lo veía como perjudicial para la NBA, porque juntar a estos tres jugadores era una cosa, bueno, se hablaba igual, por ejemplo, para que os hagáis una idea, de cuando se ha especulado que supondría juntar a LeBron, Anthony Davis y Kawhi Leonard en Los Ángeles Lakers, que todo el mundo decía que se iba a matar la liga, se iba a matar a la NBA, porque juntar a estos tres suponía que no hubiese competición. Pues esto mismo se decía de ese Big Three de Garnett, Ray Allen y Paul Pierce. A todo esto también quiero destacar otra cosa, es decir, se destaca mucho de que LeBron para ganar un anillo tuvo que hacerlo de los tres amigos, de juntarse con Wade y con Bosh, porque si no, no ganaba un anillo. Quiero destacar, aquí en la NBA nunca nadie a lo largo de la historia ha ganado solo, nunca. Nunca. Y también, por ejemplo, encontramos el propio caso de Kevin Garnett. Yo creo que muchas veces cuando Garnett hace este tipo de declaraciones no se da cuenta de su propia carrera y de lo que a él realmente le ha pasado antes de jugar en Boston Celtics. Porque antes de jugar en Boston Celtics, Kevin Garnett jugó en Minnesota Timberwolves, en unos Minnesota Timberwolves que realmente tenían un muy buen equipo. Para muchos son los mejores Minnesota Timberwolves que se han visto en la historia. Incluso, aprovechando ya este momento, quiero que hagáis un ejercicio de reflexión y que nos vayamos al año 2004. En 2004 Kevin Garnett estaba jugando para Minnesota Timberwolves y Minnesota era uno de los equipos que era la sensación de la NBA, era uno de los mejores equipos de toda la NBA. ¿Por qué digo esto? En 2004 Kevin Garnett gana el MVP y se convierte en el mejor jugador de toda la liga, en el mejor jugador de baloncesto del mundo. Y Minnesota se da cuenta de que realmente tiene un arma letal como es Kevin Garnett. ¿Qué es lo que hace? Le rodea de buenos jugadores, principalmente de Sam Cassell y Latrell Sprewell, con los que forman un Big Three de ensueño, pero realmente luego tenía otros buenos jugadores en el equipo, como por ejemplo Wally Szczerbiak, Trenton Hassell, Fred Hoiberg, Darrick Martin, Mark Madsen, Ervin Johnson, Michael Olowokandi, Oliver Miller, Gary Trent, además de Sam Cassell, Latrell Sprewell y el propio Kevin Garnett. Era absolutamente un equipazo y de hecho esos Minnesota Timberwolves hicieron una temporada brillante. Para mí, ya lo he dicho, es el mejor equipo de Minnesota Timberwolves que se ha visto en la historia. En cuanto a la temporada regular, para que os hagáis una idea, Minnesota Timberwolves alcanza un récord de 58 victorias, 24 derrotas. Acaba primero de su división. Se clasifica obviamente para playoffs. En primera ronda elimina 4-1 Denver Nuggets y en segunda ronda, en semifinales de conferencia, elimina a Sacramento Kings. A unos Sacramento Kings que en aquel momento eran unos Sacramento Kings fuertes con Mike Bibby, Chris Webber, etcétera, etcétera. Pero finalmente, ¿qué pasó en esos playoffs? En las finales de conferencia oeste, que se enfrentaron a Los Ángeles Lakers. Y obviamente en 2004 Los Ángeles Lakers no eran unos Ángeles Lakers cualquiera, eran esos Ángeles Lakers del super equipo formado por Karl Malone, Gary Payton, Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Finalmente, ¿qué pasó? Los Ángeles Lakers terminaron ganando, llegaron a las finales, que cayeron contra Detroit, pero eliminaron en las finales de conferencia oeste a Minnesota Timberwolves por 4 victorias y 2 derrotas. Y Minnesota tenía muy buen equipo, pero realmente el super equipo de Los Ángeles Lakers le venía muy grande a Minnesota, muy grande. Y realmente, si pensamos en este momento de la carrera de Kevin Garnett, de esa temporada y cómo acabó los playoffs, tanto para el equipo como para Kevin Garnett, llegaremos a la conclusión de que hay muchas semejanzas con ese LeBron James en la primera etapa de Cleveland Cavaliers frente a Boston Celtics. Es decir, Cleveland Cavaliers era un buen equipo, estaba liderado en aquel momento por el mejor jugador de baloncesto en el mundo, como era LeBron James, al igual que aquellos Minnesota Timberwolves con Kevin Garnett. Realmente se enfrentaron a un super equipo que le venía grande al equipo donde jugaba la máxima estrella y cayeron eliminados. Le pasó a Garnett con los Timberwolves frente a los Lakers y le pasó a LeBron con los Cavs frente a Boston Celtics. Lo mismo. Y sí, sé que es verdad que la manera de irse uno y otro es totalmente diferente. Kevin Garnett se fue a Boston Celtics vía traspaso, Minnesota le traspasó y LeBron James, por voluntad propia, vía agencia libre, firmó por Miami Heat. Pero es que finalmente, es lo que digo, LeBron James se va motivado y por la gran razón de que tiene que batir a esos Boston Celtics, porque si no, no iba a llegar a unas finales. Y si se hubiera quedado en Cleveland Cavaliers, tal y como estaba el proyecto de Cleveland, que realmente sí, por ejemplo, se hacían con algún que otro jugador como Shaquille O'Neal, pero es que Shaquille O'Neal ya venía de vuelta, es decir, ya no era ese Shaquille O'Neal dominante ni de los Lakers, ni siquiera de Miami Heat. Realmente era un proyecto que a lo mejor venía alguna estrella, algún jugador que sí que podía apoyar a LeBron en momentos difíciles, pero nada más. Y se enfrentaban a unos Boston Celtics que es que Sam Cassell, Tony Allen, Glenn Davis, Kendrick Perkins, Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce, Rajon Rondo. Era absolutamente un equipazo. Y de hecho, si echamos memoria otra vez, cuando LeBron ficha por Miami Heat, en los años venideros, en los años siguientes, 2011, 2012, incluso creo que 2013,
los Miami Heat se enfrentan a Boston Celtics. Si no existen esos Miami Heat del Big Three, Wade, Bosh y LeBron, posiblemente lo más probable es que Boston hubiera llegado a más finales de las que finalmente llegó. Y sí, sé que finalmente Boston al final se termina rompiendo por esa decisión de Ray Allen, se hace agente libre y firma en 2013 por Miami Heat. Pero en 2011 y en 2012 hay dos enfrentamientos entre Boston Celtics y Miami Heat. Los dos se los lleva Miami. Y aquí es donde entro con las declaraciones de Kevin Garnett acerca de esas finales de conferencia este del 2012, donde asegura que la NBA tenía una agenda, tenía como una historia que se tenía que cumplir, ¿no? Dando como a entender que en esa agenda Boston no entraba y sí entraba Miami Heat y que beneficiaron en esas series a Miami. Realmente fueron unas finales muy igualadas, empezó ganando 2-0 Miami, igualó 2-2 Boston e incluso en Miami se pusieron 3-2 por delante y finalmente los Heat eliminaron a los Boston Celtics ganando los dos últimos partidos. Fueron unas series tremendas, se caracterizaron sobre todo por esa enorme rivalidad, piques, una de las mejores series de la historia que se han visto, sobre todo en los últimos tiempos, y realmente si las veis y las valoráis, no hubo nada sospechoso ni nada, y además yo creo que todo el mundo estará de acuerdo de que la NBA al fin y al cabo no beneficia ni a un equipo ni a otro, es decir, no tiene una agenda donde se dice quién tiene que ganar el título o quién tiene que pasar en los playoffs. Creo realmente que Kevin Garnett en estas declaraciones muestra un poco que sigue teniendo esa espina de haber perdido contra esos Miami Heat, porque hubo mucha rivalidad, hubo mucha tensión y luego al final todo lo que se produjo con Ray Allen, etcétera, etcétera, aumentó la animadversión. Pero en definitiva, el objetivo del vídeo y con esto, con las declaraciones de Kevin Garnett, quería destacar que nadie, absolutamente nadie gana solo. Kevin Garnett fue incapaz de dar un anillo a Minnesota Timberwolves con él, junto con Sam Cassell y Latrell Sprewell y con un buen equipo, porque se enfrentaron a unos Ángeles Lakers que eran mucho mejor que ellos, porque tenían un super equipo con Gary Payton, Karl Malone, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. Realmente Kevin Garnett ha ganado un anillo y ese anillo lo ha ganado en el super equipo de Boston Celtics del año 2008. Posiblemente si Kevin Garnett no se va traspasado de Minnesota a Boston y se queda en Minnesota, posiblemente, a lo mejor sí, pero posiblemente no hubiera ganado un anillo nunca. Nunca en la vida. LeBron James tuvo que tomar esa decisión de irse de Cleveland a Miami porque él realmente se dio cuenta con esas dos finales, esto es cosecha mía, opinión, ya lo digo, realmente creo que se dio cuenta con esas dos finales que tenía que hacer algo totalmente diferente para ganar a esos Boston Celtics, porque él solo, con un equipo decente y en algunos momentos bueno como Cleveland Cavaliers, era incapaz, porque Boston era mucho más grande que el equipo donde estaba jugando LeBron, y por eso se formó el Big Three, Wade, Bosh y LeBron. Simplemente por eso, creo yo. Así que lo dicho, espero que os haya gustado este primer capítulo de esta nueva serie en el canal. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme y así podemos debatir si opináis exactamente lo mismo que yo, si opináis diferente, qué opináis sobre las declaraciones de Kevin Garnett y también me podéis poner qué opinasteis en su momento de la marcha de LeBron de Cleveland a Miami Heat. Así que dicho esto, os espero en próximos vídeos y en esta nueva serie en The Hall, aquí en Cosas del Básquet. Adiós.